Bienvenidos a la casa de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Cuando subimos al púlpito, no importa que llevemos tantos años, pero nos tiembla un poco la voz, porque cuando estamos en un púlpito no estamos en un lugar cualquiera, sino que estamos en el altar de Dios y tenemos alta responsabilidad de que estamos hablando de parte de Dios. Saludo en esta hora a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Les ruego el favor, aparten un poco de su tiempo allí. Tal vez está en su casa, tal vez en un hospital, tal vez en un vehículo, en cualquier parte que esté. Este mensaje también es para ti, todos los que nos ven a través de las redes sociales. Y por supuesto para nosotros, especialmente a través del predicador. Dios habla al predicador, a través de él a la iglesia. Allí donde estamos, inclinemos el rostro y pongamos este tiempo delante de él. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos aquí. Henos aquí, oh Dios. Háblanos, que tus siervos escuchamos. Perdónanos, oh Dios, todo pecado, ya sea de palabra, de pensamiento, de obra, de omisión. Padre, líbranos de los pecados ocultos. Líbranos, oh Dios. Queremos estar limpios delante de ti todos los días. Padre de la gloria, derrama en esta hora sobre todos nosotros espíritu de revelación, para que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos, para que nuestro entendimiento se abra al consejo tuyo, Dios de gloria. Padre, mira a tu pueblo, ha apartado de su tiempo para venir a tu casa. No en vano han venido, Padre, delante de tu altar. Bendice sus vidas, bendice sus familias, su trabajo, bendice sus proyectos, Dios de gloria. Bendice todo aquello que hay en su corazón. Tu palabra dice que tú concederás las peticiones del corazón de tu pueblo. Padre, gracias. Gracias por el privilegio que tengo en esta hora, Padre, de enseñar esta porción de la Escritura que a continuación voy a leer y explicar. En el nombre de Cristo, amén. Y levantemos un aplauso al que vive por todos los siglos, al que está en medio de nosotros, al que es el alfa y el omega, el principio y el fin, aquel que está al control de todo. Amén. Bien, en esta noche quiero que usted me acompañe a uno de los libros que para los judíos es la Torá o el Pentateuco. El libro del Éxodo es el segundo libro después de Génesis. Y vamos a ir allá a ese tiempo, al capítulo 14 de Éxodo. Quiero leerles del versículo 1 al versículo 18. Pero voy a hacer énfasis en esta hora en el versículo número 15. El tema que quiero compartirles se llama ¿por qué clamas a mí? Dice el Señor a Moisés, y dice el Señor a José, y te dice a ti: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué será que el Señor quiere exhortarnos con esa pregunta? ¿Por qué será que Moisés, siendo un hombre tan importante en el Antiguo Testamento,
y que Dios le dio el privilegio de tener una misión especial. Sin embargo, en un momento le dice: oye, Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿No he leído otro texto en las Escrituras que Dios pregunte: ¿por qué clamas a mí? Se supone que clamamos a Él siempre. ¿Por qué será que hace esa pregunta? Vamos a verlo a continuación. ¿Por qué clamas a mí? Muchos de los discípulos volvieron atrás cuando el Señor les explicó la palabra, y luego el Señor le preguntó a los 12: ¿ustedes también se quieren ir? Y ellos dijeron: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y estamos aquí siendo aquellos, como los discípulos del Señor, esos escogidos 12, que no volveremos atrás, que le preguntaremos siempre a Él: ¿a quién iremos si solamente en ti está la salvación y la verdad? Si solamente tú eres el que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Escuche bien, dice Él: nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Porque solo Él es el mismo Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Espero que ya estén allí en esa porción de la Escritura, capítulo 14 de Éxodo. Voy a leerle del versículo número 1 al 18. Habló Jehová a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Pin-Habror, entre Migdol y el mar, enfrente de Bat-Sefón. Acamparéis frente a ese lugar junto al mar. Y el faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón del faraón para que los siga. Entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ellos lo hicieron así. Cuando fue dado el aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. Me imagino que dijo: ¿ahora qué haremos? Si ellos eran los que trabajaban en nuestros lugares, ¿ahora qué haremos? Unció entonces su carro y tomó consigo a su ejército. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto junto con sus capitanes. Endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, el cual siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ese es tu Dios y el mío, el que nos ha sacado del mundo con mano poderosa. ¿Por qué hemos de volver allá si Él nos sacó con mano poderosa? Los egipcios los siguieron con toda la caballería y los carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron donde estaban acampados junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto.
Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Tantas cosas, tantos hechos sobrenaturales que Dios había hecho desde el nacimiento de Moisés. Y ahora le está preguntando: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Palabra de Dios, ¿verdad? Como dicen los sacerdotes católicos, palabra de Dios. En eso no se equivocan. Esto es palabra de Dios. Bueno, vamos a resolver esa pregunta de la mano de Dios. Yo quiero hacerle un recuento histórico de este personaje, un personaje de carne y hueso, Moisés, un personaje que vivió hace 1500 o 1600 años antes de Cristo, un hombre que nació y afrontó dificultades. Su madre lo dio a luz en un tiempo en que, como ya el pueblo de Israel había crecido tanto, habían más o menos unos 600,000 hombres. Si contamos las mujeres y los hombres, 1,5 millones como mínimo. Y entonces el faraón, como se dice popularmente, sintió pisadas de animal grande y sacó un edicto de matar a todos los primogénitos, los que nacieran en aquel tiempo. ¿Y qué pasó? Que Moisés precisamente nació en aquel tiempo, y su madre trabajaba para la hija del faraón. Y entonces, ¿qué haré con mi hijo? Sin duda pensó. Y aquella madre no podía dejar que asesinaran a su hijo. Usted se imagina la angustia de aquella madre al saber que su hijo iba a morir asesinado. Entonces se les ocurrió algo, lo colocaron sobre una canasta ahí en el río Jordán. Pero luego lo vio la hija del faraón, vio aquella canasta. Pero entonces la madre del niño estaba pendiente, y la hija del faraón llamó a aquella criada para que levantara a ese niño y lo amamantara, sin saber que aquella que lo amamanta es su hijo. Y lo hizo durante 2 años. Y luego la hija del faraón lo levantó como suyo. No todo el mundo nació en un hogar que pudo disfrutar del afecto de su madre o de su padre. Y aquel niño pudo haber muerto en las aguas del Jordán. Pero Dios tenía un propósito, iglesia. Por eso el Señor le dijo a Jeremías en su capítulo 1, versículo 5: desde que antes que fueras concebido yo te conocí, desde antes que nacieras te santifiqué y te he dado por profeta a las naciones. Mírate tú, ¿cuál es el propósito de que vivas? Pero sin duda
Es un propósito poderoso para la gloria de Dios. Mira a Moisés, un niño que pudo haber muerto allí en las aguas, pero Dios tenía un propósito con él. Aquel niño creció con la estirpe de allí, del faraón. Cuando tenía más o menos 40 años, él siendo parte del ejército importante, entonces vio cómo los soldados egipcios estaban maltratando al pueblo de Israel. Y él no aceptó eso. Y en una de esas asesinó a uno de esos soldados. Por supuesto, es traición al faraón. Y entonces, personas del mismo Israel, de su mismo pueblo, lo acusaron. ¿Sabe? A veces tu propio hermano es tu enemigo. No debería ser así, pero así es. Tu propia familia, tus propios amigos, su propia gente acusó a Moisés por querer hacer algo bueno para su pueblo. Hay cosas que cuando caminamos en el propósito de Dios a muchos no les gusta, pero tenemos que aprender a saber obedecer y caminar como Dios nos manda. ¿Qué tuvo que hacer Moisés para que no lo mataran o lo encerraran? Tuvo que huir, dejar la comodidad que tenía en su lugar con el faraón y huir al desierto. Allá estuvo durante 40 años. No es fácil vivir en el desierto. Muchos de nosotros pasamos por desiertos. Desiertos es toda aquella etapa o parte de nuestra vida en que las cosas como que no funcionan. Y en esos momentos en que las cosas como que no funcionan, Dios estableció palabra y dice: no os sorprendáis, dice el Señor, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Asimismo, como doy la prueba, daré la manera para que salgan de ella, dice el Señor. Eso significa el desierto y es necesario para todos los creyentes. No se puede afinar el oro y la plata si no se pule con la herramienta, con el cincel, con la lija, para sacar una buena obra. Por eso está la palabra del alfarero en las Escrituras, porque el alfarero había hecho una obra de barro, pero aquella obra se rompió, se echó a perder, porque el barro no era el mejor, el barro era quebradizo. No con cualquier barro se hace una obra maravillosa de cerámica. Alguna vez pude ir a Ráquira y a otros lugares a mirar cómo hacen todos aquellos objetos de barro, y es todo un proceso hermoso, en que en verdad en las manos del alfarero se echa a perder algo o se crea una obra preciosa. Y esa obra preciosa eres tú y yo, en las manos del alfarero, que es Cristo. Pero el barro tiene que ser moldeable. Iglesia, seamos moldeables a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, como con Moisés lo está haciendo. Cuando tenía 80 años Moisés, allí está en el desierto, y de pronto ve una zarza ardiendo y una voz que le dice: oye Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás pisando santo es. Santo es todo lo que pisa los pies de un cristiano. Santo y santidad no es solamente el momento en que estamos en la iglesia. Qué hermoso nos vemos todos en las sillas, bien vestidos, bien limpiecitos, oliendo a un buen perfume. Pero ¿cómo nos vemos en la calle? ¿Cómo nos vemos en el trabajo? ¿Cómo nos vemos en la casa?
¿Será que nos vemos igual que en la iglesia? Quita el calzado de tus pies, que el lugar en que estás pisando santo es. Mira qué hay en tu vida en esta noche que está estorbando que tú avances, que está estorbando que la oración sea respondida, que está estorbando para que tú sientas que Dios sí está contigo y no te sientas solo ni sola. Por eso en este tiempo de ayuno y de oración y de clamor, los muros se están cayendo, las cadenas se están rompiendo, el espíritu de revelación está viniendo sobre nosotros para poder ver lo que no podíamos ver, para oír lo que no podíamos oír, para entender lo que no podíamos entender. Como dijo Job, de habladas te había hablado, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos pueden verte. ¿Sabes? Hay crecimiento espiritual en nuestra vida cuando entendemos cosas nuevas en la Escritura. No importa los años que llevemos. Jeremías 33. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Sabe? Esta es una. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Le voy a explicar. Ahí ya fue el llamado al servicio. Había un propósito. Del lugar que él había salido tenía que volver. Tenía que volver a liberar a todo el pueblo de Israel de las garras del enemigo. Pero ¿cómo voy a ir allá donde quieren matarme? Pues usted y yo vamos a donde Dios ha dicho y no a donde nos dice la razón, sino a donde Dios nos manda. Al frente de usted está el Mar Rojo. El Mar Rojo significa lo imposible en el plano natural. ¿Cómo he de atravesar el mar si no tengo una barca? ¿Cómo he de atravesar el mar si llevo 1.500.000 personas para atravesarlo? Y aquí atrás están los carros del faraón y no nos quieren venir a hacernos una fiesta. Nos quieren aniquilar porque tienen odio en sus corazones contra nosotros. Hay gente que no te quiere. Hay gente que te dice que quiere lo mejor para ti, pero por dentro te está deseando lo malo. Tienes que aprender a discernir con quién vives, quiénes son tus amigos. Discierne que este mundo no es color de rosa, que en este mundo el maligno se viste como ángel de luz y aún engañará a los escogidos. Que no seamos nosotros aquellos que estamos siendo engañados por Satanás. Efectivamente fue Moisés. El Señor envió plagas porque el faraón no quería. Pero cuando Dios les dijo que iba a morir el primogénito de toda familia, tanto de animal como niños, y del pueblo de Israel les dijo: ustedes tendrán que matar un macho cabrío, una oveja, un cabrito, y la sangre ustedes untarán las puertas de la entrada de su casa, de su tienda, con esa sangre, y la carne la comerán durante la noche y no guardarán nada, y si sobra algo la quemarán. Y donde esté la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasará de largo y ahí no entrará. Y así sucedió. Todos los primogénitos de Egipto murieron. Y me imagino que los desobedientes del pueblo de Israel también, porque no creyeron. Ese pueblo de Israel representa a la iglesia y la iglesia representa al pueblo de Israel. Y solo en ese momento el faraón accedió
a que el pueblo de Israel saliera de allí con sus vacas, con sus cosas. Váyese de aquí ya. Y salieron por el medio del desierto, porque Dios los sacó con mano poderosa. Y mientras ibas caminando por el desierto, entonces en el día una nube los guiaba, y en la noche una luz, un fuego los guiaba, para que ellos no se perdieran en el camino, y les sustentó con codornices y con el maná. Pero aún así el pueblo renegaba. Aún así, habiendo visto tantos milagros de Dios, ¿sabe? Usted y yo a veces hemos renegado. Es que tú no me oyes, Señor. ¿Y por qué si yo te sirvo? ¿Y por qué si yo hago esto y aquello, aún no respondes al clamor que tengo? Y el Señor, sin embargo, ha hecho tantos milagros con nosotros, y hemos visto en otros milagros de Dios, pero sin embargo seguimos exigiendo. ¿Qué nos falta para creer de a de veras? ¿Sabe qué nos falta? Derramar la totalidad de nuestro corazón delante de Él. Él dijo: a los tibios los vomitaré, si no eres frío ni caliente. O soy cristiano y camino en lo sobrenatural de Dios, o el lugar que queda es el lago de fuego para los desobedientes, aún habitando en medio de la iglesia. Eso es muy duro, pastor. Así dice la Escritura, y así debo decirle como atalaya. Y Moisés está al frente de toda aquella gente. Y ahí, ya que van en el desierto, del versículo 1 al versículo 8, Dios siempre les habla, no los deja solos. Cuando tú has venido a Cristo, tú has venido injertado al pueblo, y Dios siempre te habla. No hay ni uno solo. Apocalipsis 3:19: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo a la diestra de mi Padre, como yo he vencido. Él nos manda a hacer algo, que abramos, pero no nos obliga a abrir la puerta. Él está tocando ahora mismo la puerta de todo ser humano en este mundo, para que escuche su voz, para que entienda su salvación. Pero el mundo no quiere escuchar. Pero hay algunos que, aunque sea por curiosidad, quieren escucharlo. Y aún en esa curiosidad, en la misericordia de Dios los alcanza, y Cristo queda viviendo en ellos, como vive en nuestros corazones, mis hermanos. Dios habla como primer elemento en esos 8 versículos. Dios da dirección a cada creyente. Dios les habló a todo el pueblo y a Moisés: vayan por el desierto, yo endureceré el corazón del faraón, vayan que yo los llevaré a la libertad. Pero el pueblo murmura en el camino, el pueblo se queja en el camino, el pueblo no cree, el pueblo no está contento sino cuando la mesa está llena. Qué rico, ¿no? Si la mesa está llena de manjares, bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién lo va a querer ser cristiano si tu mesa está llena toda hora? ¿Sabe? En la mesa del verdadero cristiano habrá dificultades en la vida, porque las necesitamos, para que nosotros sepamos entender a otros que también pasa por aquellas cosas y aún peores, porque Dios nos pule. Dios da la dirección a cada creyente. Dios da promesa de lo que va a hacer. Él nos muestra, Él nos habla a través de los profetas de lo que va a hacer. Él nos muestra, así como cuando sabemos que va a llover muy pronto porque vemos las nubes a lo lejos o tronando. Dios muestra qué es lo que va a hacer en nuestras vidas, y lo que va a hacer siempre es bueno. Amén. Si hoy estás pasando por una dificultad, gózate. Gózate si ya miraste a tu corazón y viste que caminas bien moralmente. Gózate
Porque al final del día la respuesta llega. Pero si aún tienes pecados ocultos y crees que Dios no ha mirado tu corazón, hoy es el día. Hoy es el día para que le digas: Señor, he sido hipócrita contigo. Quiero cambiar esta área de mi vida. Un poco de levadura leuda toda la masa. Quiero cambiar hoy. Hoy es el día. Tú le puedes decir en esta hora al Señor: Señor, limpia mi corazón. Dame un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Que entre otras cosas es el único sacrificio que Dios quiere de los creyentes. Limpieza de corazón, y Él renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Creyentes y no creyentes presencian la mano poderosa de Dios. Si le preguntamos al faraón y a todos sus súbditos, a todo su grupo de gobierno, sin duda alguna están asustados, porque lo que vieron no lo hace ninguno de sus dioses. Solo lo puede hacer alguien que es todopoderoso, el Dios del pueblo de Israel, Jehová de los ejércitos, el Dios del cristianismo de hoy, Jesucristo el Señor, que a la vez es el Padre y el Espíritu Santo. No tres dioses, sino uno. Él no ha cambiado, es el Alfa y el Omega, es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Jesucristo vive y está aquí en medio de nosotros. Amén. En el versículo 9 al 12, los hijos de Israel tuvieron temor una vez más y clamaron a Dios. No puede ser. Voy de noche, la luz me alumbra. Voy de día en el desierto, sobre 45 y 50 grados, y la nube me sigue, y tengo hambre y vienen codornices. Y aún así tengo miedo, pues el ser humano tiene en su corazón maldad, hermano. Hay maldad en el corazón del hombre, dijo el Señor. No hay quien entienda, no hay quien me busque. Todos se desviaron a una, todos están destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Hay quienes no les gusta que les hable del pecado, pero esa fue la motivación de Dios para venir a salvar el mundo, para librarnos de la naturaleza pecaminosa. Ay, pastor, ¿por qué no habla de un tema diferente? No, porque un día, cuando cada uno presentemos delante de Dios nuestra vida, seremos juzgados por lo que hicimos mientras vivíamos. Cada uno según el don, el llamado, el talento y el ministerio que Dios nos ha dado, seremos juzgados por eso. Y somos atalayas, y como atalaya te digo: el pecado lleva a la perdición eterna y el arrepentimiento lleva a la salvación eterna. Y Cristo ya no puede hacer nada por eso. Se lo deja libre albedrío de usted y de mí. Amén. Israel tuvieron temor y clamaron a Dios. Los hijos de Israel reniegan y se quejan. Dicen: mejor es servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Cuántos de nosotros en algún momento que nos vino dificultades dijimos: ¿sabes? Pues la verdad, antes de ser cristiano yo la pasaba mejor. Funcionaba mejor los negocios. Yo hacía esto, aquello. Uy, la pasaba chévere, pero ahora me siento amargado. Las cosas no funcionan. ¿Sabe qué? Yo no sé eso de ustedes, pero yo prefiero la vida que llevaba antes. No está preparado. No hay revelación de Dios en su vida todavía. Y vuelven atrás. Más de la mitad de los que vienen a hacer una oración de fe a la iglesia vuelven atrás en el camino. ¿Sabe quiénes perseveramos? Los que entendimos
que solo hay dos caminos en el mundo: el infierno o el cielo. Y como prefiero no ir al cielo, decido obedecer los preceptos de Dios. Pero no puedo andar en los dos mundos. Ando como en el filo de una navaja, como en el filo de una espada de doble filo. No puede ser. Caminemos como es digno del Señor. Reniegan y se quejan, dicen: mejor es servir a los egipcios que morir en el desierto. Muchos dicen: mejor es estar en el mundo que creer en Cristo y seguirlo, porque es muy dura su palabra, como aquellos discípulos que volvieron atrás. En el versículo 13 al 18, Moisés, como líder de Israel, cuando la gente busca de su ayuda, el líder está listo. Fue llamado por Dios. Estamos listos para dar una palabra de parte de Dios. Y no fue la excepción Moisés en este momento de la vida. Moisés le dijo: Jehová os dará salvación. Les recordó lo que tantas veces había dicho el Señor. Les dijo: no volverán a ver a los egipcios que hoy han visto, nunca más. ¿Cómo así que nunca los voy a volver a ver? ¿Es que no voy a volver a Egipto? Bueno, se hicieron muchas preguntas. Nosotros hoy sabemos que fue que luego el agua los atrapó por la mano poderosa de Dios, y entonces el pueblo de Israel no los volvió a ver. Moisés se los está diciendo. Además le dice Moisés: Jehová peleará por vosotros. ¿Saben? En la vida siempre buscamos revancha. Me la hizo, pues me la paga. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. Jesucristo, Dios mismo, yo les invito a leer la ley del monte, las bienaventuranzas, el Mateo capítulo 5. Es como la constitución que rige el mundo. Y el Dios hecho hombre viene y dice: ya no es ojo por ojo. Si su enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Perdona 70 veces 7 si es posible. Haz el bien siempre sin importar a quién. Haz el bien siempre sin desmayar, porque a su tiempo segaremos. Jesús cambia la filosofía que tenía el pueblo en el Antiguo Testamento para venir a aterrizar la voluntad de Dios en medio de la tierra. Por eso usted y yo tomé la decisión ya hace algunos años. Mi perdón es inmediato y continuo. Yo no comprometo la paz de mi corazón por nada del mundo. Si tengo que decir no me comprometo a hacer tales cosas, no lo hago, porque la paz que tengo en mi corazón no la quiero negociar. Perdono de inmediato. Usted necesita eso también. No siento odio por nadie, se lo confieso, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en nuestros corazones. No importa la temporada, la circunstancia que estemos pasando, vive en paz. Por eso el saludo de los judíos entre ellos es Shalom. Que la gracia de Dios esté en tu vida, la paz de Dios esté en tu vida. ¿Sabe? Quien tiene paz es feliz, aunque no tenga un peso en el bolsillo. Quien tiene paz es feliz, aunque lo hayan traicionado. Quien tiene paz es feliz, aunque haya perdido a un ser querido. Quien tiene paz camina por este mundo y puede vivir más años.
porque la vejez va despacio. Lo que más envejece a las personas es el cargo de conciencia, los odios, los enojos. La gente está enferma. La gente está enferma de problemas del corazón y de tantos otros por sus enojos. Un día que tú tengas un enojo, una persona tenga un enojo, a partir de ahí empezó a sufrir del corazón. Y en una de esas, en un enojo se queda y le da un infarto. Si tú amas la vida, vive en la paz de Cristo. Él ha dicho: yo no la doy como la da el mundo, porque en el mundo, para que haya paz, es solamente que firmamos un contrato. Tú no me agredes y yo no te agredo, pero si me la haces, no necesitamos contratos. Por eso la paz de Dios es diferente. Los cristianos somos conciliadores, amantes de la no violencia. Amén. Al comienzo no es fácil, pero cuando lo vas practicando, vamos llegando a esos niveles. Y entre más pases en la palabra y en la oración y el ayuno, más vamos a entender lo que Dios quiere en nuestra vida. Viene la pregunta, ahí en el versículo 15: ¿por qué clamas a mí? Bueno, dígame una cosa. Dios ya habló que a ti en la cruz del Calvario te sanó por las llagas de Cristo. ¿Es así o no es así, iglesia? Dice el Señor a través de Primera de Juan 1, Tercera de Juan 1, 2: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Así lo dice la palabra. Somos buenos para aprendernos la palabra, pero muy deficientes en discernirla y aplicarla a nuestra vida. Moisés tenía claro el obedecer a Dios y su palabra, pero él era dependiente de todo lo que Dios dijera, aún sabiendo que Dios le había dado a él el poder para declarar esa palabra. El Señor ha dicho en Mateo 28, Marcos 16: id por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no lo creyere, pues no será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieran cosa mortífera no morirán. Hechicería, brujería, algo en la comida, lo que sea, no morirán. ¿Está diciendo que Dios va a venir y lo hace? Está diciendo que usted lo haga. Y yo le está diciendo a Moisés: Moisés, usa la vara que te di. Usa la vara que te di. Esa vara significa la autoridad. Esa vara significa la fe. Esa vara significa el empoderamiento que Dios le da a usted el día que usted le recibió como su sanador, como su salvador. Esas promesas de Dios usted debe ponerlas por obra, como está diciendo en la gran comisión, que fue lo último que el Señor Jesús enseñó: id y haced esto, sanen enfermos. Señor, sé tú sanando a... ¿Sabe así no es? Sé sano en el nombre de Jesucristo. Hay poder de Dios en ti. Hay poder de Dios en ti. Eso es lo que le está diciendo Moisés. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Moisés? Ya te he dado a ti el poder para que lo hagas. Esa vara significa la palabra, la fe. Lo que yo ya le he dicho, hoy la tenemos escrita. Él no la tenía. El Espíritu de Dios todavía no estaba en ese tiempo sobre todos como hoy está sobre todos los creyentes.
En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios solamente estaba sobre algunas personas importantes que la Biblia nos dice, como Moisés, como Daniel, que dice que en él había un espíritu superior. Es que el Espíritu Santo estaba en él. Y el Espíritu Santo hoy está sobre todos nosotros. Y hay una diferencia entre nosotros y los no creyentes, que en nosotros está el Espíritu superior. Amén. Hermano, hay poder de Dios en tus manos. Tú eres su embajador, su embajadora. Voy en el nombre de Jesucristo. Moisés le está diciendo: ¿por qué clamas a mí? Usa la vara que te di, extiende la mano. Moisés sin duda dijo: sí, en verdad, perdona, Señor, todo no está escrito. No cabría todo lo que Dios enseñó en estos papeles, en estos 66 libros. Dice la Biblia: todos los libros del mundo no alcanzarían para que la palabra de Dios esté allí. Entonces, ¿cuál es la profundidad de la enseñanza? Que usted se dé cuenta que no basta que sepas que hay promesas, que no basta que sepas que Dios es todopoderoso. Hasta el diablo sabe eso. Lo que tú necesitas saber es que tú tienes la autoridad delegada de Dios para caminar, y como Moisés, levantar la vara y se abrió el mar Rojo y pasaron todos por allí. Y cuando pasaron al final, pasaron también los egipcios atrás de él, y nuevamente Moisés ya no le dijo al Señor, sino que usó el poder que Dios le había dado y extendió su vara, porque a ella no volvió a clamar a Dios en ese momento, sino que usó la autoridad que Dios le dio a él como líder de ese 1.500.000 o 1.600.000 de personas. Y así pasaron al otro lado. Y cuando el pueblo, Faraón con su ejército, estaban pasando por ese lado del mar, el agua como paredes a los lados, al Moisés volver a colocar la vara, el agua se los tragó a todos. Como había dicho el Señor: no los volveréis a ver. ¿Sabe, hermano? No se queje. No tenga espíritu de conmiseración en su vida. Porque las personas, como el pueblo de Israel que se quejaba, anda buscando siempre que los demás le arreglen toda su problemática. Eso se llama conmiseración. Que los demás sientan compasión por él. Pobrecito, pobrecita. Cada ser humano somos iguales, tenemos las mismas neuronas y ellas se regeneran todos los días. La conmiseración es del diablo. La queja no está en mi vocabulario. Hay personas que se quejan por todo. ¿Por qué a mí? Este día está haciendo mucho calor. Este día tan lluvioso, tan feo este día. Por todo se quejan. Nadie, o sea, todos tienen la culpa menos él. No seamos como ese pueblo de Israel desobediente. No seamos como aquella humanidad desobediente. Seamos nosotros como Moisés entendió ese día, que había que actuar. Mis hermanos, Dios actúa y quiere que actuemos. Moisés lo entendió. ¿Por qué clamas a mí? Moisés sin duda entendió por qué Dios le hizo esa pregunta. ¿Por qué cree usted? Alguien puede decir: el Señor a Pedro lo sacó de la drogadicción, a Marta la sacó de la prostitución, y así todos los que están, lo sacó de esto, lo sacó de aquello. Pero Martín sigue en el vicio, pero Juan sigue en el vicio, pero Jorge
sigue robando. Pero aquel. Cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, Dios toca la puerta de todos, pero usted tiene que tomar decisión. Si yo le digo, usted viene donde el médico, Señor, es que estoy enfermo de los pulmones, y yo como doctor le digo, tú fumas, ¿verdad? Sí. Eso te tiene destruido los pulmones y te está dañando el cerebro. Y si yo como médico te digo, ¿tú sabes qué es lo que debes hacer? Sin duda alguna usted va a decir, dejar de fumar. ¿Sí? Usted tiene la respuesta. Usted la tiene. Muchos están enfermos y vienen y oran delante del Señor y piden oración al pastor, pero lo ve uno comiendo cuanto comida chatarra hay, comen más de la cuenta y mantienen enfermos, y ellos saben la respuesta. O sea que si a mí una persona de esas viene y dice que ore, pues no oro. Le digo, deja de comer todo lo que estás comiendo. Cuídate, cuida de ti mismo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mira hermano, dejemos de ser dependientes de otros y arreglemos nuestra propia existencia. Mi mejor amigo soy yo mismo. Mi peor enemigo soy yo mismo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que había nacido de hogar de creyentes, Loida y Eunice, persiste en lo que has aprendido, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo de ellas. Pero también les dice lo siguiente en Primera de Timoteo 4:16. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo y a usted y a mí: ten cuidado de ti mismo. ¿Qué es eso? Mira que comes, que oyes, que ves. Mira qué es lo que quieres emprender realmente. Puedes tener 20 ideas en la cabeza, pero 20 ideas en la cabeza de negocio no sirven si no enfocas una. Enfócate en una idea y ve por ella. Ten cuidado de ti mismo, le dijo el Señor, y de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Lo que estamos aprendiendo aquí. Doctrina. Y dice, si persistes en ello, entonces haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Si yo tengo cuidado de mí mismo y sigo la doctrina que te estoy enseñando y persisto en esto, soy salvo, y los que me escuchan si aplican también esto en su vida. Amén. No olviden esa palabra para que ustedes allí reflexionen en ella. Primera de Timoteo 4:16. Voy a otra para que vea que es que no todo lo hace Dios. Lázaro, ven fuera. Estaba muerto hace 4 días. Hiede ya. El Señor podía simplemente levantarlo de la tumba y traerlo aquí, pero Él quiere que actuemos. Lázaro, ven fuera. Toma tu cama y camina. Tu fe te ha salvado. ¿Tú crees que te quiero sanar? Sí, creo. Dios quiere que tú actúes. Él actúa y quiere que tú actúes. No queja, no conmiseración. En Primera de Pedro 3:13, pónganle cuidado a esta escritura. Yo creo que estamos aprendiendo. Amén. ¿Y quién es aquel que te hará daño si vosotros seguís el bien? Escucha. ¿Quién te hará daño si vosotros seguís el bien? Si usted camina en lo recto, si usted camina haciendo el bien sin saber a quién, el que te quiera hacer daño no logra dar en el blanco en tu vida, porque te guarda.
Recientemente vimos lo de Donald Trump, 2 intentos de asesinato, tan cerquita que estaban y no dieron en el blanco. De ahí surgen muchas preguntas. ¿Era una farsa? Pero otros pueden decir, es un milagro de Dios. Puede ser un milagro de Dios, porque cuando no es el día, aunque me ponga; cuando es el día, aunque me quite. ¿Entendemos? No es antes ni después, es en el momento exacto. Todo tiene su tiempo. Si yo hago el bien, no hay nadie que me pueda hacer daño, porque el daño que quiere hacerme no logra hacerlo a mi vida, porque Jehová pelea la batalla por nosotros. La venganza no es nuestra, es de Jehová. Santiago 4, 7 al 8 dice el Señor a usted y a mí algo que tenemos que hacer: someteos pues a Dios, hacer lo que Él quiere aunque no lo entienda. Segundo, resistid al diablo y Él huirá. ¿Cómo lo hago, pastor? Cuando usted camina haciendo lo correcto, tienes un escudo, que se cumple la palabra cuando dice: mi vida está escondida con Cristo en Dios, y el demonio no me puede tocar. No puede ser poseído un cristiano, y si el cristiano está poseído, no es cristiano. Tiene que empezar a limpiar su vida y cerrar las puertas para que el Espíritu de Dios more de a de veras en su vida y el demonio no pueda entrar. Eso es palabra de Dios. Resistidlo y huirá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios está esperando que tú des el paso. En Job dice la palabra: vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás plata y oro en abundancia. La prosperidad vendrá a ti y lo que tú determines será hecho. Hay que dar el paso, iglesia. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Y dice: pecadores, limpiad las manos. Nos limpiamos las manos para comer, ¿verdad? Vamos a comernos una empanada, un pedazo de carne con la mano, un buen muslo de pavo, ¿verdad? Que es mejor cogerlo con la mano y comérselo. Nos limpiamos las manos. Se limpian las manos los judíos en el muro de los lamentos. Hay allí una bandeja con agua limpia y una toalla y un kipat. Nos ponemos el kipat, el gorrito, nos lavamos las manos y vamos y oramos en los muros. Las manos nuestras, que es el corazón, están lavados las 24 horas del día por la sangre de Cristo. Es el mejor jabón del universo, la sangre de Cristo. Bueno, mira: limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No puedes estar hoy triste y mañana contento. Les digo lo siguiente: la mente, el subconsciente, es como una grabadora que desde pequeño ahí guarda todo lo que escuchamos. Y de lo que hay allí en la mente vienen los pensamientos. Y si los pensamientos, si tengo guardado cosas buenas en mi mente, mis pensamientos son positivos, son buenos. Y cuando yo pienso bien, me siento bien. Cuando yo pienso mal, me siento mal. Entonces, si yo pienso en cosas que construyen, que bendicen no solamente mi vida, sino al prójimo, entonces estoy feliz, estoy alegre, tengo don de gentes, y hoy saludo y mañana también. Aunque me duela la cabeza hoy y haya pasado una dificultad, igual te saludo y te doy una sonrisa, porque el gozo de Jehová es mi fortaleza. No ser de doble ánimo, seamos igualitos siempre.
aunque por dentro haya un dolor grande en nuestra vida. Ahí está el gozo de Jehová en nuestra vida. No doble ánimo. Mire todo lo que nos enseña esa palabra allí. Purificad vuestros corazones. Y para terminar voy allí a Génesis 4:7. Pastor, es que la tentación es muy grande que yo tengo actualmente. Usted no sabe lo que me está pasando, lo que me tienta. ¿Sabe? Cuando Cristo ha venido a tu vida, dice Colosenses 2:11. Escuchen lo que dice ahí. Que el Señor ha venido a quitar la naturaleza pecaminosa que había en nuestras vidas. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo lo creo. Ya en mí no está la naturaleza pecaminosa que me dominaba. Ahora está el Espíritu de Dios para caminar como es digno. En Génesis 4:7 dice la palabra. Acuérdese que los dos hijos principales, por lo menos de los cuales habla la Biblia, de Adán y de Eva, fueron Caín y Abel. Tuvo más hijos, pero ellos dos son los que hablan las Escrituras por la connotación que tuvieron, pues uno tenía un corazón diferente al otro. Por eso en las familias a veces hay Caínes y Abeles. Oremos al Señor de los cielos que en nuestra vida haya solo Abeles y no Caínes. Y dice así: Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha caído tu semblante? Doble ánimo. Si hicieres lo bueno, ¿no serías enaltecido? El Señor estaba mirando el corazón de Caín. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Y dice: con todo, tú lo dominarás. Pastor, ¿cómo es eso? Explíquemelo un poco más despacio, con plastilina, por favor. Ve, hermano, todos sabemos que es pecado, ¿verdad? Bueno, Caín está en su corazón resentido por Abel, por muchas cosas, y además porque la ofrenda que él trajo no fue agradable al Señor, pero la de Abel sí. Él no quiere saber nada de su hermano, tanto que dice: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Dios, antes de que Caín matara a Abel, le está diciendo: el pecado está a la puerta acechando, pero tú lo dominarás. Dios te dice hoy, ahora, en el nombre de Jesús, tú sabes que el pecado está a la puerta, tú lo puedes dominar. Caín no hizo caso y fue y mató a su hermano, pero usted y yo somos como Abel. Pero usted y yo somos como Moisés, que acató el interrogante que Dios le hizo para cambiar su vida drásticamente y entender esa revelación de Dios, de poner en práctica la palabra aprendida y no solamente ahora estarlo llamando a él. Imagínense los embajadores llamando a su presidente a toda hora para tomar las decisiones, cuando ya el presidente les dio todas las indicaciones de lo que tienen que hacer. Jehová de los ejércitos ha dejado su palabra y nos ha enseñado y nos ha empoderado para ir a cumplir la gran comisión y hacer lo que se debe hacer. De manera que de aquí en adelante, ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesucristo. Yo creo que esta palabra es revelada por Dios para todos los que están allí en las redes sociales y para todos los que estamos aquí, y para que esta palabra pueda ser transmitida a otros y a otros y a otros, para que entendamos que Dios nos ha dado de su naturaleza, de su ADN, nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, y nos ha dado poderío, nos ha dado palabra, nos ha dado autoridad, y Él va delante de nosotros peleando la batalla. Pero tenemos que dar el paso
Da el paso hoy, iglesia. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué dificultad tienes? ¿Es un pecado? ¿Hay enfermedad en alguien de tu casa o en tu vida? ¿Hay una situación que resolver y estás esperando que Dios venga y lo haga? Háblale hoy a ese problema y dile: dolor, en el nombre de Jesucristo te vas fuera, porque Jesucristo me dio su autoridad en la cruz del Calvario y por su llaga soy sano. Háblele con autoridad, como Moisés extendió su mano y su vara sobre el mar y se abrió. Ese mar rojo que está hoy al frente de tu vida, háblale y dile: no estarás más interrumpiendo mi avance. No estarás más interrumpiendo la unidad de mi familia. No estarás más interrumpiendo el avance de nuestras empresas. No estarás más interrumpiendo el avance de nuestros ministerios. En el nombre de Jesucristo, háblele a toda circunstancia y vea que esa circunstancia cambia. Si se abrió el mar rojo, ¿habrá algo más difícil? ¿Habrá algo difícil para Dios? Pues no. Y te mandó a hacerlo. Él ha dicho: si le dijeres a este monte, desarráigate y échate al mar, y no lo dudas en su corazón, lo que digas será hecho. Decirle a la cordillera occidental que se desarraigue y se meta al mar, nos manda el Señor. Es una comparación con aquella dificultad que podamos estar teniendo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por los milagros que has hecho a través de los tiempos. Pero hoy no vamos a vivir, oh Dios de gloria, de lo que hiciste. Queremos ver lo que haces hoy en medio de nosotros. Señor Jesucristo, toma control de todos mis hermanos, de todas sus familias, de sus trabajos. Y hoy ese mar rojo que impedía que ellos avanzaran, hoy se abre el mar rojo y hoy llega la respuesta para las vidas de todos aquellos, mis amados, que hoy han creído, han escuchado esta palabra y la ponen por obra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Bueno, a ver, un aplauso más grande para el Señor. Yo estoy seguro que los niños entendieron.